Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener el tema las dos ciudades, Jerusalén y Babilonia. Jerusalén y Babilonia. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para discutir este tema tan importante. Las dos ciudades, Jerusalén y Babilonia. En esta noche me acompaña el diácono Ángel Carrasquillo. Buenas noches, hermanos, y que el Señor les continúe bendiciendo. Y un saludo de un servidor, el reverendo Carlos Cruz Moya. Amigo y amiga que me escuchas, buscamos la palabra de Dios. Busca tu Biblia, la única regla de fe y conducta en este mes de la Biblia. Septiembre es el mes de la Biblia, de la palabra de Dios, el libro más vendido, más leído, más traducido, más impreso en la historia del mundo. Y escucha esto, así siempre será. Amén. Porque la palabra de Dios es el tesoro de la revelación al ser humano. La palabra de Dios es la espada de dos filos. La palabra de Dios es el instrumento del Espíritu para transformar la vida de los elegidos de Dios. Así que estamos en el mes de la Biblia. Así que te invito, busca tu Biblia, la palabra de Dios, y buscamos Romanos, capítulo 1, versículos del 18 al 23. Romanos, capítulo 1, versículos del 18 al 23. Dice así la palabra del Señor. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Amén. Hermanos, la imagen de dos ciudades, Jerusalén y Babilonia, la antítesis de la cosmovisión bíblica y la cosmovisión pagana, siempre ha sido un concepto antiquísimo dentro de la mentalidad cristiana. Nos dice un autor, citando la obra maestra de Agustín, La ciudad de Dios. Agustín, una de las razones para escribir esta obra magna de la fe cristiana es que en el 410, cuando cae el Imperio Romano Occidental, los paganos acusaban, nos dice este autor, acusaban a los cristianos de haber ocasionado la caída de Roma porque los cristianos habían abolido los cultos a los dioses paganos, dejando a Roma sin su protección divina y vulnerable a los ataques de los visigodos. Agustín en su libro nos habla de dos ciudades, la ciudad de Dios y la ciudad terrenal, o, como dice nuestro autor, Nick Lamé, o la del diablo. Estas ciudades son ciudades metafóricas, dos fuerzas espirituales en contraposición, nos dice el autor,
absoluta, un encontronazo absoluto, una antítesis absoluta. Agustín nos habla de que cada ciudad tiene su origen. Y es increíble porque el origen de estas dos ciudades ocurre en la caída de la primera pareja creada por Dios. Allí, en ese lugar, Satanás retó el mandamiento de Dios a Adán y Eva y declaró la guerra contra Dios. En ese sentido, observamos que en Génesis 3:15 Dios acepta el reto y declara la guerra, pero no solamente declara la guerra, sino que le da también el final escatológico, porque Génesis 3:15 tiene un final escatológico. Y me gustaría que buscáramos a Génesis 3:15 para que viéramos ese aspecto escatológico, el enfrentamiento de esas dos ciudades, de esas dos fuerzas en las cuales una ya está derrotada por el anuncio de Dios. ¿Cómo dice Génesis 3:15? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Por lo tanto, Dios nos habla de este conflicto mortal y cada uno de esas dos ciudades buscando la felicidad y la vida y la paz según ellos. Pero Dios le había dicho y había prometido en Génesis 3:15 que el representante de esa ciudad, que Satanás, su cabeza iba a ser aplastada. Posteriormente, Agustín, en la Catequesis a Principiantes, en su libro Catequesis a Principiantes, nos habla de Babilonia y Jerusalén. Jerusalén es la ciudad y la comunión de los santos, como nos dice Nick Lamé, y Babilonia es la ciudad y comunión de los impíos. Estas dos ciudades habitan el mismo mundo y van juntas en la historia hasta el final del mundo, cuando serán separadas en el juicio final. La primera ciudad se adora a sí misma, pero la ciudad de Dios, Jerusalén, adora a Dios y se desprecia a sí misma. Por lo tanto, observamos que es una lucha que surge desde Génesis. Es una lucha entre el bien y el mal. Es una lucha entre la adoración a la criatura, la adoración a uno mismo, la adoración a la tergiversación de la ley de Dios, del diseño de Dios, de todos los aspectos que Dios ha establecido. Es una lucha de esa ciudad caída con la ciudad de Dios, que desde Génesis estuvo presente y declaraba la gloria de Dios y su sujeción al Dios verdadero. En pocas palabras, hermanos, nosotros actualmente estamos en una guerra cultural, una guerra en la cual Babilonia y Jerusalén, la ciudad de Dios y la ciudad terrenal, quieren profundizar en lo que por lo menos la ciudad terrenal cree que es la verdad, y la verdad de Dios que es representada en la Jerusalén celestial. La antítesis está planteada y la verdad de Dios se contrapone de manera absoluta al pecado y la rebelión del hombre, que detiene con injusticia esta verdad. Si nosotros nos vamos al texto que hemos leído en esta noche en Romanos, quiero que me acompañen, hermanos. Romanos, capítulo 1, versículo 18. Vamos a comenzar desde el versículo 18 y vamos a observar cómo ocurre esta antítesis. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad.
Y este primer aspecto, usted tiene que ver la lucha entre las dos ciudades. La ciudad de Dios, en este caso la iglesia de Cristo, la Jerusalén celestial, como dice el apóstol Pablo en Gálatas, la Jerusalén celestial que baja del cielo, como dice Juan en el Apocalipsis, que es la iglesia, porque allí mismo en Apocalipsis nos dice, esta Jerusalén celestial es la esposa del Cordero, que es la contraparte de Babilonia la Grande en Apocalipsis, que siempre ha sido esa que combate a la ciudad de Dios. Por lo tanto, es la ciudad de la impiedad, la ciudad terrenal, la ciudad que se adora a sí mismo, la sexualidad totalmente tergiversada, los conceptos de familia que no responden a la Escritura, conceptos de robos mediáticos o robos tapados, robos políticos, mentiras de toda clase. Esa ciudad busca la forma que se detenga la verdad. Por eso el apóstol Pablo en el versículo 18 nos dice que detienen con injusticia, o sea, sin razón, la verdad. La verdad. Esto, pastor, en muchas ocasiones tiene que ver con el reconocer que hay un creador y una criatura que somos nosotros. Cuando perdemos esa perspectiva de quién es nuestro creador, lo encerramos dentro de nuestra misma cosmovisión y ahí perdemos toda razón, porque ya no hay una persona por encima del hombre, sino que es el hombre mismo quien tiende a autocrearse. Así mismo, y autoadorarse. ¿Qué fue lo que ocurre en Génesis, hermano? Adán y Eva decidieron adorarse a sí mismos. Uh-huh. Decidieron declararse dioses. Creyeron que su criterio era más importante que el criterio de Dios. Fueron los fundadores iniciales de Babilonia, de la ciudad terrenal. En el versículo 19 el apóstol Pablo nos dice, porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Entonces, en la creación hay una evidencia, ¿verdad? Hay una evidencia que hay una separación entre un creador y lo creado. Y la criatura. Exacto. Que el creador trasciende lo creado. Que el creador no se mezcla en el sentido de unificación del concepto monista con la creación. Que la creación está para adorar al Creador. Y añade, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y por lo tanto, esa revelación general, esa revelación de la naturaleza, esa revelación que nos dice que hay un creador, la ciudad babilónica, la ciudad terrenal, el concepto de negar la autoridad de Dios y los decretos de Dios y los mandatos de Dios, tergiversan la imagen de la criatura, tergiversan la imagen de lo creado y lo que hacen es adorar lo creado. Sacan a Dios del panorama. Lo funden con lo creado y entonces establecen sus reglas según sus corazones entenebrecidos. Añade el apóstol Pablo, dice, pues habiendo conocido a Dios, viendo la creación, en pocas palabras, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y por lo tanto, elevaron sus conceptos destructivos de adoración, el concepto babilónico de adoración, de la ciudad terrenal, de la separación de Dios, a niveles de discurso, de conocimiento vano, de falsa humildad, para darle culto a la creación. Por eso el apóstol Pablo nos dice, profesando ser sabios,
se hicieron necios. Porque Babilonia representa la necedad, la lucha cultural que vivimos hoy en día, la antítesis. Aquí no, yo quiero que usted escuche lo siguiente, hermano. Aquí no hay reconciliación con el discurso homosexual. Aquí no hay reconciliación con el concepto de género. Aquí no va a haber reconciliación con el atentado a la autoridad de los padres, con la familia. No puede haber reconciliación porque eso representa la ciudad terrenal, representa a Babilonia, representa el reto a Dios. Lo que Dios ha dictado en su palabra. Solamente hay dos ciudades, Jerusalén y Babilonia. Solamente hay dos conceptos, paganismo y cristianismo. Bien y mal. Y en ese sentido tenemos que entender que la cosmovisión pagana, sus conceptos de sexualidad, de familia, sus conceptos de adoración, sus conceptos de religiosidad, van en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra. En ese sentido, nos dice el apóstol Pablo, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, mire cómo dice, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y en vez de adorar al Dios verdadero, empezaron a adorar a la criatura. Pero usted pensará, y en esto tenemos que tener muy claro lo siguiente, ¿verdad? En las imágenes que vemos a cada rato de santos muertos, ¿verdad? O de imágenes de otros dioses paganos, pero nosotros tenemos que entender bien también lo que dice el apóstol Pablo. El cambio es a mirar al hombre como la medida de todas las cosas y la opinión caída del hombre contra la opinión de Dios. Por eso el apóstol Pablo nos dice en el versículo 18 lo siguiente, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La verdad. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y usted dirá, pero ¿cuál es la verdad? Y eso es muy importante, hermanos. ¿Cuál es la verdad? Solamente hay dos imágenes. Y yo quiero que usted entienda en esta noche cuál es la posición bíblica. El apóstol Pablo nos dice que hay solamente dos conceptos, la verdad y la mentira. Y la verdad solamente está en el cristianismo, en la persona de Cristo Jesús. Cuando alguien pregunta, ¿qué es la verdad? La verdad es lo que presenta la Escritura en la persona de Cristo Jesús. Por eso Cristo dijo, yo soy la verdad. La mentira es la ciudad babilónica, la ciudad terrenal, las opiniones en esta lucha cultural contra lo que la Biblia ha establecido en todos los aspectos. Y por eso tenemos que tener nuestra atención y evitar que la adulteración de la verdad bíblica llegue a las iglesias, lleguen a nuestras familias, lleguen a nuestros hijos, lleguen a nuestros nietos. En ese libro, pastor, hay una cita que me encanta. Dios es la primera causa. Esto significa que la creación y su significado están inseparablemente relacionados con Dios como ente religioso. Como Henry Van Til observa, y oiga esto, ningún hombre puede escapar de esta determinación religiosa de su vida, puesto que Dios es el hecho ineludible, siempre presente de la existencia del hombre. Dios puede ser amado u odiado, adorado o degradado, pero no puede ser ignorado. Así mismo es. No puede ser ignorado. Usted no puede ignorar a Dios cuando le vengan con cuestiones sociales, que si lo social, que si... Mire, eso es Babilonia. Así mismo es. Eso es Babilonia. Por eso
tenemos que entender que la cultura, toda filosofía y la cultura es producto de la religión. Oye, la religión es la base de todo, porque todo empezó con un pacto entre Dios y el hombre. De ahí empezó la religión verdadera. Y de ahí va a partir toda la cultura. Por eso Dios dice, le dijo al hombre cultiva, de ahí viene el concepto cultura. Trabaja. Por eso el hombre piensa a base de la religión, no es al revés. Y todo el mundo tiene conceptos religiosos básicos, aunque no cree en Dios. Y cuando hablamos de conceptos religiosos básicos, aunque no creen en Dios, es que tienen absolutos aunque lo nieguen. Y si usted tiene absolutos, usted tiene una religión. Aquellos que retan a la religión bíblica, que retan al Dios verdadero, están en Babilonia. Está en la antítesis. En la antítesis que estamos viviendo hoy. Es la hora de tomar partido. Vamos a pasar a la noticia religiosa con el hermano Ángel Carrasquillo. Oiga el titular, hermano. Iglesia de Inglaterra redobla debate interno tras declararse gay un obispo. Nicholas Chamberlain reconoce tener una relación homosexual estable y célibe. El arzobispo de Canterbury considera que no incumple las directrices en materia sexual, pero el cisma entre conservadores y liberales parece ya inevitable. El obispo de Grantham, Nicholas Chamberlain, se ha convertido en el primer obispo de la Iglesia de Inglaterra, anglicana, ¿no?, en salir del armario para reconocer abiertamente su homosexualidad. Lo ha hecho en una entrevista con el diario The Guardian, donde ha explicado que tiene una relación homosexual estable, comprometida y célibe con otro hombre. Debo leer con otros hombres, dice la noticia. Chamberlain ha salido del armario para el público general después de que otro diario amenazase con informar sobre su relación. La gente sabe que soy gay, pero no es la primera cosa que le diría a alguien, dice. La sexualidad es parte de lo que soy, pero en lo que me enfoco realmente es en mi ministerio, ha dicho el obispo. Chamberlain fue ordenado obispo en el 2015 y aquellos que me eligieron sabían sobre mi identidad sexual, ha explicado. El arzobispo de Canterbury y líder de la iglesia anglicana a nivel mundial, Justin Welby, ha admitido que conocía la situación del obispo de Grantham. Welby, del sector anglicano teológicamente conservador, ha dicho que la sexualidad de Chamberlain es completamente irrelevante para su función como obispo. Fue elegido por sus capacidades y su llamado a servir a la iglesia en la diócesis de Lincoln, San Juan Líder. Tensión que puede llevar a un cisma tras el anuncio de Chamberlain. 14 ministros anglicanos que en el pasado han desafiado a la Iglesia de Inglaterra casándose con personas del mismo sexo han aprovechado para pedir en una carta la plena inclusión de los clérigos LGBT. El debate dentro de la Iglesia de Inglaterra que se ha convertido ya en insostenible. En las últimas semanas, una docena de parroquias de la Iglesia de Inglaterra han amenazado con romper definitivamente con la institución por considerar inaceptables las presiones liberales para aguar la doctrina sobre sexualidad en futuras asambleas. ¡Wow! Babilonia. En función. Contra lo que Dios ha establecido. La Iglesia de Inglaterra está enfrentando estas luchas de la introducción, ¿verdad?, del homosexualismo dentro de sus filas. El homosexualismo es contrario a la ley de Dios. El homosexualismo es alterar el diseño de Dios. El homosexualismo es utilizar lo que Dios ha creado para la reproducción para otras cosas que no han sido establecidas ni diseñadas. El homosexualismo va contra el concepto de familia que la Escritura había establecido y que Dios, por medio de la Escritura, había establecido. Por lo tanto, cuando vemos esta introducción y este discurso totalmente creado, construido, para obviar
lo que Dios ha dicho, lo que vemos en la introducción de la ciudad terrenal de Babilonia dentro de la ciudad de Dios, dentro de las instituciones que deben representar a la ciudad de Dios. Me causa ¿cómo es? Estrés, como dicen. Dice él, una relación homosexual, entre comillas llama, estable, comprometida y célibe, pero añade, con otros, en plural, hombres. Claro, porque él nos quiere vender la idea que tienen una relación de atracción mutua sexual, pero que no llega a la cópula, ¿verdad? Ajá. Y no llega al desenlace. Y eso se lo cree él. Vamos a empezar por ahí, ¿verdad? Se lo cree él. Pero si fuera así, si le concedemos que eso fuera así, la atracción homosexual es contraria a la ley de Dios, es concupiscencia. Uh-huh. Y por lo tanto ya hay un acto pecaminoso. Como dijo Cristo, no tienes que acostarte con la mujer. Con solamente desearla en tu corazón, ya pecaste. No tienes que acostarte con otro hombre. Con desearlo en tu corazón, ya cometiste el pecado de homosexualidad. Y cuando tratamos de justificar eso, es que hemos visto la intención de Babilonia de destruir la ciudad de Dios. No, y el obispo mayor, o sea, el obispo general, dice que esto no afecta lo que él tiene dentro de su ministerio. Hermanos, yo me pregunto, o sea, qué sé yo, me voy por lo chiquito, por lo bajito. Cuando alguien viene a consultarle respecto a eso, ¿qué él le dice? Que es bueno, o sea, que es aceptado, que es aceptable. Uh-huh. ¿El celibato o qué? Por otra parte, son conceptos que... Exacto. Ahí es que vemos qué dura es esta lucha. ¿Por qué siempre hay que defender a la ciudad de Dios? No importando el precio. Y que somos los malos por estar criticando esto, exacto, pastor, por estar señalándolo. Pero eso es lo que dicen los profetas. Dirán a lo bueno malo y a lo malo bueno. Pasamos a la pregunta religiosa. Tengo varias. Vamos a ver si las puedo contestar todas. Tengo al hermano Johnny Marrero de Miramar. Él pregunta que si es pecado para un creyente pedir que sea cremado cuando muera. Nosotros consideramos que no, hermano. La cremación lo que hace es acelerar un proceso que ya comenzó. Uh-huh. Que ya comenzó. La disposición de las cenizas puede ser que nos preocupe un poco, ¿verdad? Porque personas guardan las cenizas en su hogar y algunas veces es un tipo de devoción. Exacto, que puede llegar a la idolatría. Y lo mejor es que si va a haber cremación, que se busque un nicho pequeño para, ¿verdad? Enterrar a la persona en el nicho. No estoy criticando a la gente que tiene la ceniza en su casa, pero si la tienen una forma de devoción que ya raya en la idolatría, si ya no es idolatría, esos son los peligros de esto. Esos son los peligros de esto. Así que tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Por esas cositas. Tengo una pregunta de José Pérez Santurce. ¿Los 10 mandamientos fueron escritos por los hombres o fueron escritos por Dios? Yo no entiendo en sí la pregunta. Si la pregunta es lo que usted quiere decir, que las primeras tablas fueron escritas por el dedo de Dios, pues sí, fueron escritas por el dedo de Dios. Y por lo tanto, eso fue lo que recibió Moisés. Segundo, si lo que me quiere dar a entender, escúcheme, que la Biblia fue escrita por hombres, yo quiero que la gente entienda que los caballos no escriben, ¿oyó? Ni las cotorras, y no he visto, la gata que yo tengo en casa no escribe, ¿oyó? Y posiblemente el perro de mi vecina tampoco escribe. Los que escriben son los seres humanos. Y por lo tanto, esa facultad que Dios le dio a los seres humanos que tienen la imagen de Dios en ellos, esa habilidad, Dios la utiliza para plasmar su palabra. O sea, no sé, ¿verdad?, por dónde viene la pregunta, pero por lo menos aprovecho para ese argumento que por ahí que yo oigo, no, porque la Biblia lo escribieron hombres, pero es que los hombres son los que escriben. ¿Usted ha visto algún día, en algún momento un león escribiendo, sentado en un escritorio?
Claro, nosotros tenemos que también ver que hay argumentos por ahí que son totalmente ridículos. Totalmente ridículos. Así que yo creo que él más bien estaba preguntando por las primeras tablas que fueron escritas por el dedo de Dios. Tengo una pregunta del hermano Víctor Gallardo de Caguas, que si la Biblia dice algo no se puede cambiar, así mismo es. Si Judas era hijo de perdición y según las Escrituras no tenía oportunidad de salvarse, así mismo, hermano. Así mismo es. Ese concepto que hay que dar la oportunidad a todo el mundo para salvarse, eso es otro mito, eso es otro invento. Oír del Evangelio es un privilegio que Dios le da a los que Él quiere. Y muchos que oyen del Evangelio lo rechazan. Muchos que oyen del Evangelio y otros nunca oirán, porque eso es un privilegio que Dios da. Que Dios da a los que Él quiere. Y es por Judas, el oír, y es por el oír. Sí, y la Biblia dice, Cristo dijo, orando al Padre, yo los he cuidado todos, están en tus manos, exceptuando Judas, que era hijo de perdición, que ya estaba réprobo para eso. Así que eso es lo que tenemos en perspectiva. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 1, el versículo 25, que es muy importante para la discusión que tenemos aquí, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Y mire cómo dice aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Es muy importante ese versículo. Como nos dice el autor, hay 3 verbos activos: cambiar, honrar y dar culto, ¿verdad? Ese verbo activo de cambiar, el hombre cambia la verdad de Dios por la mentira. Y es importante que usted vea que aunque Reina Valera nos dice, cambian la verdad de Dios por la mentira, usted vea ese artículo, no lo cambia por una mentira. ¿Oyó? El hombre cambia la verdad de Dios por la mentira. Solamente hay una verdad y todo lo otro es mentira. ¿Qué es la verdad y qué es la mentira? Como nosotros hemos hablado anteriormente, la verdad de Dios es la ciudad de Dios, que Él está sobre todo lo creado y toda criatura le tiene que rendir culto. Pero el hombre ha cambiado la verdad de Dios, dice el apóstol Pablo, por la mentira. ¿Y en qué consiste la mentira? El apóstol Pablo dice, honrando y dando culto. Y eso es muy importante porque son unos gerundios. O sea, que es un verbo activo, continuo. El ser humano está honrando y dando culto a lo creado, cambiando la verdad de Dios continuamente. Y ese es el concepto del paganismo, ese es el concepto de Babilonia. Liberalismo. Entonces. Exacto, que es el liberalismo, que quiere que el hombre sea adorado. Uh-huh. Es el concepto de Génesis, que el hombre tiene la autoridad sobre Dios y tiene su propia opinión. Y la opinión de Dios aquí no vale nada. Por eso el apóstol Pablo dice que cambian la verdad de Dios por la mentira. Se adoran a ellos mismos. Se adoran sus conceptos, adoran sus propios cuerpos, adoran su sexualidad. Y como ellos la quieren practicar, adoran su enseñanza y cómo quieren impartirla. Y Dios no es honrado, el cual dice el apóstol Pablo, es bendito por los siglos. Amén. Amén. Cuando el hombre se olvida de Dios, se está olvidando de todo. Y todo lo que Dios quiere que el hombre haga está escrito en su palabra. Está escrito en las instrucciones. Es el librito de instrucciones que en un principio se lo dio a Adán y le dijo, esto es lo que vas a hacer y no vas a hacer esto otro porque te va a pasar otra cosa. Y porque Dios se lo advirtió a Adán, si comes del árbol de la fruta prohibida, pero perecerás. Tenemos aquí
algo que tenemos que tener una aplicabilidad, ¿verdad?, en este tiempo. Ajá. Es importante que usted entienda, como vimos ahora de la noticia de la Iglesia de Inglaterra, las opiniones de los hombres, las opiniones paganas de los hombres, van a intentar entrar en las instituciones visibles de la Iglesia de Cristo. Cuando usted ve en cualquier iglesia que hay un reto solapado a la autoridad de la Escritura, a tergiversar el texto, para atacar el diseño de Dios, para atacar las intervenciones de Dios en la historia, como negando el nacimiento virginal, la resurrección de Cristo, los grandes milagros del Antiguo Testamento, los hechos maravillosos de la inauguración del reino por medio de Cristo, usted ve que Babilonia se introduce en las instituciones que deben representar, las instituciones visibles que deben representar a la iglesia invisible. Por lo tanto, usted lo que va a ver solamente es dos ciudades, Jerusalén y Babilonia. Y tenemos que buscar todo el tiempo que Babilonia sea extirpada de las iglesias que dicen abrazar la palabra de Dios. La negación de la autoridad de la Escritura viene muy sutil, hermanos. Muy sutil. Posiblemente negando la historicidad de pasajes oscuros, o sea, pasajes que posiblemente la gente dice, bueno, esto no afecta a la fe. Posiblemente articulando discursos muy elaborados para hablar en contra de los milagros de Cristo. Articular discursos para destruir el diseño de Dios en la familia, en la iglesia, por ejemplo. La base del gobierno de la iglesia y del diseño de la iglesia está en la familia. Y Dios dice que en la familia la cabeza del hogar es el varón. Y la mujer está sujeta al varón. Así como el varón tiene que estar sujeto a Cristo, dice el apóstol Pablo, la mujer tiene que estar sujeta al varón. Y por lo tanto se forma la familia nuclear, donde el varón, con su concepto correcto de cabeza del hogar, lleva el pan, trabaja por su familia, la mujer es su ayuda idónea, muchas veces su conciencia, posiblemente allí en el lecho matrimonial es la que le señala cosas porque es ayuda idónea, y ser ayuda idónea muchas veces es que la mujer tiene que regañar, decirle lo hiciste mal, pero nunca retando la autoridad del varón. Ese es el modelo, hermano, que tiene que haber en la iglesia de Cristo. Por eso el apóstol Pablo decía que nadie podía tomar obispado si tenía su casa en desorden. Porque Pablo dice, si tiene su casa en desorden, ¿cómo puede poner en orden la casa de Dios? Pero todo eso sutilmente se ha ido, ¿qué? Perdiendo. Y cambiando, ¿verdad? Sí. Y nosotros aplaudiendo, muchos cristianos aplaudiendo esas aberraciones. Y dejando que el discurso feminista entre en nuestros púlpitos. El discurso en contra de la familia nuclear. Cuando iglesias dicen que el derecho de la mujer al aborto es necesario. Son iglesias que promueven la doctrina de la muerte. La doctrina que la mujer como madre asesina a sus hijos en el vientre. Esa es Babilonia adentro. Aduciendo que ella es dueña de su cuerpo. Aduciendo que ella es dueña de su cuerpo. Aquí, mire, hermano, usted no puede hacer lo que dé la gana con su cuerpo. Y mucho menos matando. No, que Dios le dio a usted la facultad de dar vida, de cuidar vida, de llevar vida.
En ese sentido, solamente hay dos ciudades. La Jerusalén celestial, la ciudad de Dios, la iglesia de Cristo y Babilonia. Cuando usted, hermano, permite que la sociedad irrumpa en su decisión de con quién me caso o cómo me caso o qué, ahora lo que está es con quién convivo, usted está irrumpiendo en lo que es la familia establecida. Cuando usted se casa por razones equivocadas, ¿en qué termina, pastor? ¿En los divorcios? ¿Cuántos divorcios? Porque nos casamos por las condiciones equivocadas, por los deseos equivocados. No se evalúa, no hay amor, o si hay amor, pues un amor del momento, algo a media, y eso va a cambiar el concepto familiar. Cuando usted cambia el concepto familiar, ya vienen todos los problemas, porque usted permitió que la sociedad interrumpiera su vida familiar. Pero esa sociedad caída, esa sociedad que no responde a nada bíblico, a la ciudad de Dios, que no responde a la revelación bíblica. Por lo tanto, estamos, y para concluir en esta noche, estamos frente a este embate, a esta antítesis entre la ciudad de Dios y la ciudad terrenal, entre Jerusalén y Babilonia. Y tenemos que entender, hermanos, tenemos que entender que la declaración de guerra de Satanás y la declaración de guerra de Dios, no solamente esa declaración de guerra de Dios en Génesis 3:15 fue una declaración de fuerzas iguales, no, hermano. En la declaración de guerra de Dios en Génesis 3:15, Dios también dio la conclusión de esa guerra. Satanás sería aplastado. La ciudad terrenal, Babilonia, va a ser derrotada. Y los hijos de Dios resplandecerán como el sol. Y en esa ciudad, donde el Cordero alumbra, ya no va a haber más tristeza ni dolor. Escríbenos. Amén. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Si te interesa que este programa de radio se mantenga en el aire, puedes enviar tu ofrenda a nombre de la Iglesia Presbiteriana Reformada a la misma dirección. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Amigo y amiga que me escuchas, muchísimas gracias. El próximo sábado por WMJ San Juan 1190, WCGB Juana Díaz 1060, WIBB Vieques 1370, La Isla Nena. Escucharás Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico. Dios te bendiga ricamente en el nombre de Cristo. Amén.